comenzamos hoy con la tercera parte de la historia de la iglesia y quedamos en la segunda parte en el año 100 de la era cristiana. En el 105 cuando termina el gobierno de Domiciano. Como dije al finalizar la clase anterior, la iglesia gozaba de relativa calma, o sea, no había demasiada persecución, pero era que, como dijo el apóstol Pablo, acerca de las marcas de Cristo, dice: y lo que sobre mí se agolpa la preocupación por todas las iglesias, peligros en el mar, peligros en ayunos, peligros con los de mi nación, pero también dice peligros con los de adentro, con los falsos hermanos. Pues la iglesia en el primer siglo tuvo ese problema, advertido ya por los apóstoles y por las cartas de ellos, porque todavía no se había recogido el canon de la escritura. Entonces los gnósticos y muchas otras sectas hizo su aparición. El primer hereje Marción negaba todo el Antiguo Testamento y negaba 3 de los evangelios, solo aceptaba el de Lucas. Y fue necesario, ante la arremetida de los falsos maestros, para pervertir la doctrina, ya que ya había comenzado desde el primer siglo, en presencia de los mismos apóstoles, ya había comenzado. Pero cuando los apóstoles murieron y ellos no podían acudir a ellos como pastores de la iglesia, pues acudieron a sus cartas, a sus textos. Y tal vez como Pedro mismo dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender, les pareció fácil o se valieron de eso los falsos maestros para hablar de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, de algunos temas que la iglesia de pronto no manejaba con profundidad. Era vulnerable la iglesia durante ese tiempo. No fueron perseguidos, pero por dentro estaban siendo corroídos por las doctrinas. Entonces, ante el problema de la falsa doctrina, la respuesta a eso en el segundo siglo fue la recolección del canon de la escritura. O sea, comenzaron a recoger las cartas de Pablo, los evangelios que habían sido escritos y las cartas que ellos tenían, por las cuales cartas por las cuales ellos se alimentaban de la palabra, de la doctrina, de las recomendaciones de los apóstoles. Y ellos empezaron a recoger esos escritos para poder defenderse. Y la respuesta, la defensa de la respuesta fue recoger ese canon. Ahora, se postularon muchos libros, cerca de 2000 textos, libros y cartas para ser escogidos como el canon de la nueva fe de la iglesia cristiana, de la nueva doctrina, como norma de conducta y de fe de la nueva doctrina en Cristo Jesús. Se postularon todos esos libros. Pero por la gracia del Señor, los padres de la iglesia de ese tiempo pusieron un tamiz para escoger los libros. Y el primer requisito para recoger un libro o aceptarlo como fuera parte del canon de la escritura en el Nuevo Testamento, era que fuera escrito por los apóstoles. O sea que inmediatamente, de todos esos tamices que ellos le pusieron, aunque había libros de naturaleza elevada, no eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No los habían escrito los apóstoles ni ninguna persona que hubiera caminado con ellos, como Lucas, por ejemplo, que no era apóstol, pero era cercano a Pablo. Entonces, ese tamiz que ellos pusieron hizo que quedaran de los 2000 solo 30 libros. Y entre esos 30 libros, que hay 3 que no son de los 27 de hoy, que recuerdo es Primera de Clemente, la Didaqué y el Pastor de Hermas, de una naturaleza elevadísima, como algunos otros libros que son de naturaleza elevada, por decir como los libros deuterocanónicos, que narran, por ejemplo, los libros de los Macabeos narran toda la historia de Israel en los años en que se agotaba el imperio griego y comenzaba el imperio romano, y todas ese tipo de guerras que vivieron los macabeos para liberarse de Antíoco Epífanes. Todos esos son libros de naturaleza elevada, que hay que escudriñar, que hay que conocer como historia, pero no como canon inspirado de la escritura. Así que esos 3 libros, el Pastor de Hermas, la Didaqué y Primera de Clemente, se dice, según algunos escritos, que ellos mismos confesaron no ser canónicos, o sea que ellos no fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y tenemos entonces los 27 libros que tenemos hoy. Se recogió el canon
y algunos libros inicialmente fueron rechazados. Eso tal vez duró algunas décadas. Por ejemplo, Santiago fue rechazado inclusive ya casi después del siglo X. Algunos hombres del Señor, cristianos genuinos, no podían cotejar como Pablo decía en Romanos que era por la fe y no se necesitaban las obras. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero si se lee más detenidamente se da cuenta que las obras de las que habla Santiago no son de las que habla Pablo. Las obras de las que habla Santiago son obras fruto de la salvación, las obras que debe hacer el cristiano después de ser salvo, que muestran la fe del cristiano. Y las obras de las que habla el apóstol Pablo en Romanos, que es un compendio de teología, está hablando de las obras de la ley, del antiguo pacto. Entonces fueron aceptados al final del segundo siglo, y al final del segundo siglo quedó como respuesta a esas agresiones de los herejes, a esas interpretaciones heréticas que el propósito era permear la palabra de Dios, contaminar la doctrina. La respuesta fue el canon de la Escritura. Iniciando el siglo segundo, hubo una relativa calma, los cristianos se reunían, predicaban con libertad en las casas, en los caminos, donde ellos se encontraban, donde ellos se acostumbraban a congregar. Hago claridad que congregarse no es asistir especialmente a una catedral, como lo voy a mostrar más adelante, porque ahí se cambió un poco la idea de lo que es la congregación y de lo que es la iglesia. Vamos a verlo en la segunda o tercera entrega, pero en el segundo siglo hubo relativa calma de la iglesia hasta el año, hasta la mitad del siglo, hasta el 248-50. Había dos emperadores, uno se llamaba Licinio, de los dos emperadores de esa época, y otro se llamaba Decio, y esos dos emperadores eran cogobernadores, coemperadores del Imperio Romano en esa época, y ellos decidieron, por las guerras que tenían, que ya se estaban manifestando y por las cuales el Imperio Romano fue derrocado, que eran los germánicos o los bárbaros, que en toda la frontera del imperio en cualquier oportunidad ingresaban, y empezó el imperio a derrumbarse prácticamente. Y el imperio, más adelante lo vamos a ver por qué se derrumbó. Entonces, en esa época se necesitaba mucha gente para el servicio militar, para poder enfrentar a los bárbaros. Entonces la iglesia fue llamada a participar del ejército romano. Y los cristianos fueron perseguidos de una forma inclemente porque ellos no querían prestar el servicio militar. Primero porque, no solo por no tomar las armas, sino porque para la iniciación de un soldado hacían cultos paganos y ellos no lo iban a hacer. Entonces fueron perseguidos por estos dos emperadores durante 3 o 4 décadas, hasta que vino el emperador Diocleciano, que sin ser tan grande enemigo o preocuparle demasiado a los cristianos, desde dentro del imperio, ya hablamos del siglo III, en el 295 aproximadamente, que gobernó Diocleciano, él no tenía mucho interés en perseguir a los cristianos, pero las presiones de adentro y el deseo de gobernar la nación como emperador hizo que llamara a los cristianos. Y por las presiones del imperio, vuelvo y repito, él arreció contra los cristianos de una forma inclemente. Fue la época de la iglesia perseguida. Diocleciano torturó la iglesia, la desmembró. Todos los desertores de la iglesia que fueron llamados al servicio militar y que no lo prestaban, entonces les decía, bueno, no quieren prestar el servicio militar, entonces no necesitan esta mano, no necesitan este pie, les sacaba los ojos, los desmembraba, y ellos prácticamente fueron mártires de los peores casos que se presentaron en la iglesia. El Señor la llama la iglesia perseguida, la iglesia sufrida, una iglesia que fue hecha a pedazos por el Imperio Romano en manos del emperador Diocleciano. Ahora,
toda esa historia de hasta Diocleciano es importante conocerla. Desde el primer siglo, de la aparición del primer hereje, de la forma como ellos acudieron a las cartas para poder comprender todas las cosas que estaban sucediendo, para afianzarse en la fe a través de ya un canon de la Escritura, que ya les daba la seguridad de poder entender la palabra, de poder comprenderla más, de poder guiarse por ella, de que la palabra fuera la luz en medio del camino de semejante oscuridad. Y mi estimado hermano y amigo que me escucha o que hace el estudio conmigo, la época difícil del oscurantismo y de las tinieblas se estaba acercando. Diocleciano termina su gobierno en el 305 de la era cristiana y aparece en escena alguien que el cristianismo conoce muy bien, que es el emperador Constantino. El emperador Constantino, junto con Diocleciano y Licinio, otro emperador, formaban un triunvirato. Siempre hubo una puja por el imperio. Los senadores querían gobernar, siempre estaban creando disputas, queriendo asesinar al otro. Fue un triunvirato como el de Julio César en el año 67, que estaba Craso y estaba Pompeyo también, y aún Marco Antonio también entró en escena, y Julio César fue muerto en el Senado, apuñalado por el Senado, en el enlosado del Senado fue apuñalado, y muchos emperadores murieron de la misma manera, Calígula también. Fue un gobierno, un terrible gobierno del Imperio Romano, y el Imperio Romano termina destruyéndose desde adentro, como lo vamos a ver en otro momento. Pero bueno, llega a escena el emperador Constantino en el 306. Ante la abdicación de Diocleciano, vio la oportunidad de hacerse al imperio y efectivamente se subió al poder. Ahora, hay dos puntos de vista de Constantino. Hay una parte de la iglesia que dice, o una parte de los creyentes, o de la opinión general, no solo de la iglesia, sino de la opinión general de la historia, que Constantino aprovechó o el populismo de los cristianos, o sea, hacerse popular a través del cuerpo de Cristo, de los cristianos que acababan de ser desmembrados por el antiguo emperador, para subirse al trono, cosa que parece no ser cierto, porque él no necesitaba de ellos para subir. Simplemente acogió, dicen otros, acogió la religión cristiana como la religión del imperio, pero eso tampoco es cierto, porque la historia narra que él, después de todos esos tiempos, hacía reuniones paganas. O sea que una cosa no es importante sino la otra, pero hay algo que sí es cierto. O sea, de esas dos cosas parece que ninguna es cierta, pero tampoco son importantes si se subió a través del pueblo de la iglesia, o de los cristianos, o con la anuencia de los cristianos, o sin ella, o si verdaderamente se convirtió, algo que tampoco parece cierto por el comportamiento de él con los cultos paganos. Hay una cosa que sí es cierta, que desde ese momento y hasta el día de hoy vemos como un cuerpo de Cristo que tenía sus propósitos y sus fines muy claros en la palabra, mezclarse con el poder del Estado. Entonces, en ese momento, que se llama dentro de la historia, o algunos exégetas la llaman la Iglesia Imperial, fue por obra de Constantino. Ahí donde la iglesia prácticamente bajó la guardia y empezó a ser parte de un imperio, e inclusive sin darse cuenta que empezaba a aceptar el panteón de los dioses griegos y romanos. O sea, la iglesia fue atacada de una manera sutil, invitada a participar del Estado prácticamente, o el Estado confesó ser cristiano, y esa mezcla entre Estado nunca ha sido buena. Hasta el día de hoy lo podemos ver, pero lo vamos a ver más en este tiempo de la Reforma, la manera como la iglesia de ese tiempo desvió su atención hacia el poder, hacia las armas, inclusive hacia las conquistas, y escondió la Escritura.
Entonces la época de Constantino es importante para entender muchas cosas de las que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, los concordatos de las iglesias. Los estados no pueden ser confesionales. Es un estado que tiene que gobernar y tiene que gobernar para Dios, como lo dice Romanos. Y Dios los puso ahí. Desde la época del gobierno humano, Dios decretó que el hombre juzgara al mismo hombre. Y el hombre y los mandatarios, corruptos o no corruptos, son responsables delante de Dios. Nadie se va a librar de la justicia divina. Pero una cosa es el Estado y otra cosa es la iglesia. Y no puede estar metida la iglesia en los negocios del Estado. Pero esto comenzó desde el año 306, de que empezó a gobernar Constantino, que gobernó hasta el 337. Entonces esa historia de los 3 siglos es digna de ser estudiada con pormenores, con detalles. Aquí en 20 minutos lo decimos, pero hay que estudiar la Biblia. Hay que coger el libro de la historia y mirar. Hay que saber cómo obraba el Imperio Romano. Todas esas cosas son importantes. La historicidad es importante para comprender la Biblia, porque la historicidad puede ser tomada como un método científico en una hipótesis para determinar que es una ley. Entonces el Señor usó esas cosas, usó las listas de los que salieron de Egipto, usó las listas, Él prácticamente reveló o dejó escrito en la palabra de Dios quiénes salieron, cuántos salieron, de qué familias eran, toda esa historicidad. Cuando Él ascendió a los cielos había 500 testigos. Y 12 apóstoles que lo vieron morir en la cruz del Calvario y lo vieron resucitar, y por esa razón estaban dispuestos a entregar su propia vida, como lo dice Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo. Donde Pablo se instruyó, él dice, fue instruido a los pies de Gamaliel, una persona con muchísimo conocimiento. Y le dice a los judíos, no se preocupen, este Cristo que ustedes mataron, va a pasar igual que con los otros que aparecieron anteriormente. Cuando mataban a cada uno de ellos, las ovejas o los seguidores se dispersaban. Y lo mismo sucederá con este que ustedes hicieron. Pero después se devuelve y le dice, pero hay una cosa, si este que ustedes, a quienes quitaron la vida, si este que murió en la cruz era el Hijo de Dios, entonces esto no lo acaba nadie. Y Pablo se levantó a los pies de Gamaliel, fue instruido por Gamaliel. Entonces la historicidad es válida para estudiar la Biblia, sin duda alguna. Hay muchos historiadores que corroboran lo que es la Escritura. La arqueología corrobora a través de los códices lo que es la Escritura. Una vasija aparece e inmediatamente confirma la existencia de un pueblo en la época de Abraham, por ejemplo, en la Escritura, en las costumbres. Hay que estudiar la palabra, hay que estudiar las antigüedades de los judíos, de Flavio Josefo, hay que estudiar las guerras de los judíos, hay que conocer por qué la tierra, por qué el lugar, por qué sitio, toda la geografía bíblica, hay que aprenderla y hay que coger la palabra y abrirla, mi estimado hermano, pero sobre todo pedir la dirección del Espíritu Santo maravilloso del Señor, que es el que ilumina la verdad. Entonces ya hemos hecho un recorrido somero, un compendio muy ligero de los 3 siglos hasta Constantino. Ahí se mezcló la iglesia con el Estado y vamos a ver qué sucedió después de ahí, de Constantino. En otra parte vamos a ver qué sucedió desde la época de Constantino, cuando entra el oscurantismo, que el oscurantismo prácticamente fue del siglo V al siglo XV. O sea que se conjugan todas esas cosas. El término del imperio en el 476. El comienzo en el año 317 del concilio de Nicea, y se nombra al primer obispo de Roma papa y comienza el papado. Entonces comienza el papado, se termina el Imperio Romano, comienza los 10 siglos de oscurantismo o 10 siglos de las tinieblas, y vamos a hablar de todas esas cosas en la próxima parte, en la 4ª parte de este tema de la iglesia. Qué alegría que nos esté acompañando, que abra su Biblia. Esta enseñanza rápida, ligera, espero que haya sido clara, y la puede repetir todas las veces que usted quiera. Puede tomar todas las enseñanzas que llevamos en este tema de la Escritura, primero las 70 semanas de Daniel y ahora los de la iglesia y los otros que vienen de los imperios de los gentiles, en fin. Recopilar toda esa enseñanza
abrir la Biblia y en cualquier momento volverla a repetir, volverla a colocar en el video, estudiar la palabra, abrirla, seguir los consejos que se dan acerca de la interpretación, y vamos a edificarnos, porque es tiempo de edificación y tiempo de estar despiertos en el Espíritu y tiempo de estar velando, como dice la palabra del Señor, porque Cristo podía venir en esta noche. Que el Señor me lo bendiga grandemente.